Hola, bienvenido. Este video surge en un momento en el que tenía fiebre, me dolían los huesos y me sentía débil físicamente. Los ancianos del ministerio Pasos hacia la Libertad, el hermano Nino, el hermano Abelardo y la hermana Paula Padilla oraron por sanidad a mi vida. Terminó la enseñanza de ese día jueves. En la noche tuve una visión. El texto era Ezequiel 33. Me desperté en la madrugada, empecé a leer el capítulo y a escribir como el Espíritu Santo me estaba guiando en ese momento. Estando en las Escrituras, recordé aquel sábado por la tarde cuando nos tocó la bendición de realizar el aseo en el templo cristiano Genezaret, ubicado en Chilpancingo. Limpiando las sillas, Dios me hizo sentir en mi corazón de ir a visitar a un amigo de la preparatoria que vivía cerca del templo, para decirle que buscara a Dios, que asistiera al templo, que se diera la oportunidad de conocer a Jesucristo. Pero antes de continuar, necesitamos entender qué es una atalaya. Una atalaya es una torre alta de donde se puede observar grandes espacios. La palabra atalaya proviene de atalayi, que significa los centinelas. El significado bíblico de atalaya se refiere a las personas que se dedicaban a vigilar y proteger las ciudades. Se usaba mucho esta figura en las viñas y huertos para vigilarlas. En términos militares, la figura del atalaya siempre estaba ubicado en un lugar alto para tener fácil y estratégica visión de todo el entorno o terreno que le rodeaba, para avisar a la ciudad o al ejército de cualquier peligro que se presentara. Entre ellas, las funciones del atalaya eran velar, avisar, tocar la trompeta, llevar información o mensajes importantes. Pero la principal función de la atalaya era salvar vidas. En la escritura, Jehová levantó profetas que servían de atalayas figurativos para la nación de Israel, como lo dice Jeremías 6:17. Y ellos a su vez hablaron en ocasiones de atalayas simbólicos, como lo dice el libro de Isaías. En su papel de atalaya, estos profetas tenían la responsabilidad de advertir a los inicuos de su inminente destrucción, y en caso de no hacerlo, se les consideraba culpables de su muerte. Naturalmente, si las personas eran insensibles y no prestaban atención a la advertencia, perecían por su propio error, pero el profeta quedaba libre de culpa, como viene en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Un profeta que no cumplía su misión era tan inútil como un atalaya ciego o un perro mudo, como lo dice Isaías 56:10, y tenían que pagar con su vida. Bien, veamos por qué me dio específicamente Ezequiel 33. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere
y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Verso número 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Al leer hasta esta parte, recordé ese día que no invité a mi amigo al templo para que se congregara y aceptara a Jesús como su Salvador. Recordé que no obedecía la voz de Dios. Al sentir que Dios puso en mi corazón de hablarle y compartirle el mensaje de salvación, porque Dios sabe los planes y propósitos que tiene para cada persona. Voy a leer nuevamente el verso 8 y el verso 9. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y hoy quiero decirte que su sangre de mi amigo Dios demandará de mi mano. Pasaron días y después, a través de los medios de comunicación, él asistió a una discoteca en Chilpancingo. Tuvo problemas con algunas personas y lo asesinaron a balazos. Al ver la noticia me entristecí, me di cuenta que por no obedecer a la voz de Dios, su sangre corre por mi cuenta. Yo solo tenía que ir y amonestarlo, a que buscara de Dios, que se acercara a los caminos de Dios y que dejara esa manera de vivir. Ya si él seguía cometiendo pecado o en los mismos caminos de muerte, ya no era mi responsabilidad, porque yo, al obedecer a la voz de Dios, habría librado mi vida y su sangre no correría por mi cuenta. Es por ello que a partir de esa fecha no he callado cuando el Espíritu de Dios me ordena compartir su mensaje, porque la principal función del Evangelio es salvar vidas. Pero bueno, continuando con el versículo número 10 dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado,
y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Verso número 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Es por ello que cada vez que Dios nos ordena hablarle, darle un mensaje o predicarle a alguien, tenemos que hacerlo y rápido, sin importar quién sea, sin importar su religión, sin importar la política, sin importar su ideología, sin importar su estatus social o económico, sin importar su raza o etnia. Usted solamente tiene que cumplir. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 4:1. La palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso número 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso número 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso número 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Usted se preguntará: ¿cómo sabré cuando Dios me está hablando para compartir un mensaje a alguien? A través de su Espíritu Santo es una manera, ¿verdad? También a través de la lectura de la palabra, a través del servir a Dios, que fue mi caso, que yo estaba realizando la limpieza y Dios en ese momento me hizo sentir de ir y hablarle a mi amigo. A través, también podemos entender lo que es a través de necesidades, sean compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos, conocidos o desconocidos, que se nos acercan con un problema o dificultad. Nosotros que conocemos a un Dios vivo tenemos que compartir la palabra sin pretextos. ¿Y sabe cuál es el resultado de compartir esta palabra? Que la persona es restaurada, que a la persona que uno le habla la palabra se alinea con Dios y se aparta del mal. Y usted estará con una conciencia tranquila porque usted obedeció a la voz de Dios. Si a través de este mensaje te has dado cuenta que muchas veces has callado, es tiempo de restablecer cuentas con Dios y decirle: Señor, abre mis labios, dame el valor para sonar la trompeta y llevar tu mensaje a tu pueblo, de llevar tu palabra a las personas que lo necesitan y compartir tus grandezas. Ayúdame a expandir tu mensaje porque muchos se están perdiendo. El enemigo vendrá, pero Dios quiere que usted y que yo hagamos sonar la trompeta. Es necesario hablar del arrepentimiento, del poder de Dios, hablar que Cristo viene pronto, de preparar nuestras vestiduras para estar un día delante de los ojos de Dios, como Él quiere, limpios, y nuestras vestimentas sin manchas. Hasta luego.